En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia. Nos encontramos con el doctor Joaquín Ruiz Sánchez. Es ginecólogo, radicado en la ciudad de Puebla. Es el fundador de la clínica NAPRO, es un apasionado de las mujeres y realizó varios estudios de medicina benemérita, Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Posgrado en ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología en México. ¿Cómo está, doctor Joaquín? ¿Cómo estás tú, Patricia? Muy bien, muy feliz de que esté con nosotros en esta entrevista para todas las personas que quieran saber sobre qué es la pubertad precoz, cómo llevarla a cabo, ¿no? Bueno, tengo algunas preguntas, entonces vamos a empezar. Hoy en día, muchas, niñas, preadolescentes, más o menos desde los 8 o 10 años ya empiezan a desarrollarse, ¿no? Un desarrollo precoz. Esto preocupa a muchas familias, muchas mamás, papás. Nos gustaría saber qué nos puede explicar de esta situación. ¿Es normal? ¿Es un desorden de desarrollo? ¿Qué opina usted, doctor? Bien, bueno, fíjate que es muy interesante porque el concepto de pubertad precoz se refiere a que se presenten cambios puberales o cambios en el cuerpo de los hombres o de los niños o las niñas para ser prácticos 2 años antes de lo que en general se desarrollan en esa población. Y esta es una definición que se presta un poco a la ambigüedad, porque entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el desarrollo normal en mi población o cómo está la cosa? Vamos a hacer algunas precisiones. De acuerdo a la raza, a la etnia, en Estados Unidos, que es uno de los países que mejor lleva su estadística, pues han distinguido que distintos grupos poblacionales, como la población latina, la población asiática, la población afroamericana, etcétera, tienen distintos puntos de inicio del concepto de la pubertad. Pero digamos que podríamos decir que en términos generales, los cambios de la pubertad o los cambios en el cuerpo de los niños y las niñas debieran de empezar a los 10 años y medio o a los 11 años y medio en el caso de los hombres. 10 años y medio para las niñas, 11 años y medio para el caso de las niñas. ¿Por qué hablo de este tema de la ambigüedad? Porque el concepto de normalidad, lo que es normal y lo que no es normal, puede prestarse a que de repente cuando empieza a haber un cambio generacional, aceptemos como normal algo que antes no era normal. Y entonces cuando hablamos de pubertad precoz, a mí me gusta como que tratar de regresarnos un poquito a ver, oye, cómo era antes y cómo ha cambiado con el paso de los últimos años y ver si estos cambios que hoy aparentemente son normales, los queremos o no los queremos, o queremos regresar a como estábamos antes. Y digamos, en términos generales, el punto de 10.5 años, que hoy es globalmente aceptado como el punto de inicio de la normal de la pubertad en las mujeres, a mí me parece que está bien, pero que ya no debemos de recorrerlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay grupos, sobre todo en Latinoamérica, que han empezado a pensar, oye, pues si ya la mayoría de las niñas se están desarrollando a los 9 años, vamos a normalizar que a los 9 años sea lo normal y entonces ahora cuando empiecen antes de los 8 o antes de los 7 es cuando nos vamos a alarmar. Cuando antes, a lo mejor hace 20, 30 años, nos alarmábamos en una pubertad que empezaba antes de los 10 años. Entonces, para redondear, porque a lo mejor ya te di mucha vuelta, lo que quiero decir es que la pubertad precoz es la pubertad que sucede antes de los 10 años y medio en las mujeres, antes de los 11 años y medio en los hombres. ¿Y cómo distinguimos que está iniciando? Bueno, porque ahí empiezan los cambios, digamos, la aparición de lo que conocemos como los caracteres sexuales secundarios.
¿Qué son estos caracteres sexuales secundarios? Bueno, la aparición del botón mamario, cambios en los vellos corporales, aparición en el vello axilar, aparición en el vello púbico, cambios en el olor, ¿verdad? Ya empieza a haber un poquito de sudoración con mal olor o con olor característico a sudor. Y también, bueno, cambios en la dinámica psicoemocional de los niños. Si nosotros empezamos a notar estos cambios antes de los 10 años y medio, sí es una situación para ponernos en alarma y decir, ¿qué está pasando? Vamos a llevar a mi hijo o a mi hija, en este caso que hablamos más de las niñas, a una revisión con un ginecólogo o con un endocrinólogo pediatra, que son los especialistas del área, para ver si está teniendo cambios acelerados en su aparición de la pubertad. Para ayudarnos un poco desde el punto de vista médico, tenemos que distinguir entre lo que es una pubertad precoz o cambios puberales adelantados. Y esta es una distinción que tiene que ver con ciertos niveles de laboratorio, en particular con la pubertad precoz, para fines médicos diremos que es la activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario antes de tiempo. Y los cambios puberales adelantados es que hay cambios en el cuerpo, pero que no están reflejados por cambios en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Generalmente estos cambios en el cuerpo que veremos, que no están asociados al eje hipotálamo, hipófisis, ovario, tienen que ver con la aparición o con la presencia de hormonas sexuales, que son los estrógenos, los andrógenos en el caso de los hombres, antes de tiempo. ¿Cómo se expone una mujer o un hombre a estas hormonas sexuales antes de tiempo? Puede ser que porque alguna situación patológica esté pasando en su cuerpo y haya una producción alterada de estas hormonas, pero esos son un porcentaje muy pequeñito, y en general es porque en el ambiente encontramos la aparición de estas hormonas o de ciertos disruptores de las hormonas que empiezan a causar exposición adelantada a estos tipos de hormonas. Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Y eso es lo que creo que las familias tendríamos que estar bien alertas. Que si mi hijo o mi hija, en particular ahora hablando de las niñas, empieza a presentar cambios antes de los 10 años de edad, tengo que detectar si mi hija está siendo expuesta de manera adelantada a este tipo de hormonas. Y entonces ahorita te voy a platicar más adelante cuáles son estos cambios o cuáles son este tipo de hormonas o cómo podemos detectarlas y cómo podemos evitar su exposición. Ya, muchas gracias, doctor Joaquín. Esto viene a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos tratar? O sea, ¿hay algún tratamiento disponible? Lo que me estabas diciendo para poder ayudar a que no se adelante tanto o cómo ayudar a nuestras hijas. ¿Hay que Sí, hacer algún tratamiento con claro. la Hay, alimentación? hay tratamiento para la pubertad adelantada. O sea, fíjate, cuando lo que el médico hace unos estudios y encuentra la aparición de la activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario antes de tiempo, lo correcto en esos casos es inhibir al eje. Hay medicamentos específicos para bloquear la función de este eje y retardar en un tiempo que puede ser de 6 hasta 24 meses, dependiendo de la necesidad de cada niña, retardar el inicio de la activación de ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Pero son poquitas. La gran mayoría de las mujeres que presentan cambios prepuberales, que no están asociados a este eje, que sus laboratorios están normales, que sus ovarios están normales, pero que están empezando a tener cambios porque tienen desarrollo de la glándula mamaria, porque empieza a tener aparición de vello, empiezan a tener aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de que se active el eje, estos sí tienen mucho que ver con la exposición a estas hormonas que tenemos en el ambiente. Y en particular, te quiero hablar de algunos que son los que conocemos hoy como los disruptores endocrinos. Hay algunos, por ejemplo, el famosísimo BPA, la exposición a plásticos que hoy reconocemos como peligroso, que nosotros tengamos una botella de plástico de agua como esta y que la dejamos en el coche y que se calienta y entonces el plástico caliente libera unos sustancias químicas que conocemos como el BPA que simulan la aparición de estrógenos, y la exposición a este BPA nos va a pegar o les va a pegar a nuestras niñas y a nuestras jovencitas. BPA es uno de ellos. ¿Dónde encontramos el BPA? Plásticos y sobre todo plásticos que se calientan. ¿Qué podemos hacer como familias? Bueno,
evitar almacenar alimentos calientes en plásticos, evitar calentar plásticos que tengan comida, por ejemplo, todos los Tupperware o todos, no quiero decir marcas, pero todos estos utensilios que usamos para almacenar comida, no utilizarlos para meterlos al microondas o para calentar la comida ahí, y de preferencia no almacenar comida caliente en ellos. Hoy ha aparecido mucho más accesibles y en todas las tiendas encontramos este mismo tipo de utensilios o de recipientes para almacenar que sean de vidrio o que sean de aluminio, porque estos no van a despedir este tipo de plástico que después nosotros nos lo vamos a llevar en la alimentación. Dos, todos estos plásticos, entonces hay que tratar de evitarlos para el almacenamiento de alimentos calientes o evitar los plásticos que se quedan expuestos al sol por mucho tiempo. Entonces, bueno, hoy sabemos que las loncheritas de los niños, los botellas de agua que les mandamos a nuestros hijos a la escuela, pues de preferencia que sean botellas de metal. Hoy hay muchísimas botellas de aluminio, incluso ahora ya ves que están hasta preparados para conservar el frío o el calor. Entonces, estos son ideales para el lunch de nuestros hijos, mandarles el agua en botellas metálicas. 2, no almacenar estos alimentos en este tipo de cosas. 3, no calentar esas cosas en el microondas. 4, tratar de disminuir la exposición a teflones. El teflón llegó como la gran maravilla para las mamás, ¿no? Ya en los sartenes de teflón, no se pega la comida, está buenísimo. Me evita la necesidad de usar cantidades abundantes de aceite o de grasa para calentar la comida y que no se pegue. Pero el teflón, cuando se empieza a desgastar esta sartén, empieza a desprender pedacitos de este teflón que se adhieren a la comida y lo comemos. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, cambiar este teflón y lo mismo por sartenes que sean de acero inoxidable o que sean de metal, de acero o de hierro o de aluminio, que hoy se están usando nuevamente estas baterías de cocina con estos metales que desprenden pocos materiales químicos, que no están pintados, que no tienen teflón, o disminuir la presencia de teflones. Si vamos a utilizar sartenes de teflón, bueno, vamos a procurar que nuestro sartén no esté desgastado, no esté desprendiendo pedacitos, y cuando empiece a estar desgastado, que lo vemos que ya, pues es el momento de cambiar. 3, todas las cuestiones que tienen exposición a algunos, lo que usan para prevenir los bichitos y las pesticidas y todo esto que usan en las frutas y las verduras. Sabemos que tiene también un componente que puede estar asociado a que si nosotros nos lo comemos, todos estos pesticidas se convierten en estrógenos en nosotros. 4, todas las cuestiones aromáticas. Limpiamos la casa con un chorro de cosas que huelen muy rico, que le dan aroma fresco, pero bueno, hay que procurar. Ahora en el centro comercial uno puede encontrar fácilmente productos para limpieza que tengan 0 siliconas, 0, les llaman ahora 0%, que no tienen estos anillos bencénicos o estos anillos olorosos que simulan la presencia de estrógenos. Entonces, en las niñas a estas edades hay que evitar todas estas cuestiones aromáticas. Procurar cosméticos que tengan también 0%. Así se conocen ahora: shampoos, acondicionadores, cosas para desenredar el pelo, etcétera, que sean 0%, 0% silicona, 0% todos estos ingredientes que hoy, pues ya afortunadamente, hace 15, 20 años, si querías encontrar estos productos de limpieza o productos de higiene personal, era súper complicado, muy caros. Hoy la mayoría de las marcas tienen ya una alternativa 0%, que huele un poquito menos, pero bueno, la idea es procurar lo más natural, agregar algunos aromatizantes naturales en la casa que nos puedan ayudar. Y finalmente, evitar, en los casos de las niñas que ya están empezando a tener desarrollo, evitar el consumo de
isoflavonas de soya o todas las isoflavonas que las encontramos generalmente en la soya o en los camotes. No es que sea malo comer soya, pero no hay que abusar de la soya o de los alimentos que están hechos a base de soya. Vamos a encontrar algunos suplementos nutricionales, algunas de estas lechitas que vienen adicionadas con todas las vitaminas y minerales y que uno dice, bueno, aunque sea que se tome este licuadito, hay que ver, porque si abusamos de los productos de soya, tienen símiles, o sea, son similares a los estrógenos y las niñas pueden estar empezando a tener desarrollo por el consumo de estos estrógenos externos. Y finalmente, preferir o buscar el consumo de productos de origen animal, si se puede, que sean orgánicos mejor. Lo mismo que las frutas y las verduras, cuando hablamos de frutas y verduras que no fueron expuestas a estos pesticidas, a todos estos químicos que les ayudaron a crecer, etcétera, hablamos de los orgánicos. En cuestión alimenticia de los animales, también hay pollo orgánico, huevo orgánico, leche orgánica, carne orgánica. Bueno, algunas familias me dirán, oye, Joaquín, es que eso es carísimo, no lo puedo costear. Todos esos cambios que me estás sugiriendo, no puedo cambiar los sartenes, cambiar los utensilios de la cocina, cambiar los elementos para almacenamiento de la comida de una para toda la familia, y tampoco le puedo comprar la botella a mi hija y al mismo tiempo cambiar los sartenes y al mismo tiempo cambiar todos los aromatizantes de la casa. Bueno, poco a poco y lo que se vaya pudiendo. Pero todos estos que te acabo de mencionar son los que hoy conocemos como los disruptores endócrinos y son los que están causando que nuestros hijos, nuestras hijas se estén exponiendo precozmente a estos componentes que tienen una similitud molecular a los estrógenos y que estamos teniendo esta exposición adelantada y causando estos cambios en el cuerpo de los niños. Y eso sí lo podemos prevenir y lo podemos disminuir de manera notable y lo vamos a ver. O sea, sí, uno pareciera que no es tan importante, es bien notorio el cambio cuando se hacen estos cambios en casa o pocos cambios, o sea, ir cambiando lo que se vaya pudiendo, ¿me explicó? Uno no puede controlar el 100%. Yo le digo a mis pacientes aquí, mira, esta es la lista de cosas que no, que te pueden hacer daño, pero tú no las controlas al 100% porque en tu casa puedes limpiar con tus aromatizantes super 0% y tener tus sartenes de acero inoxidable y almacenar tus alimentos en vidrio y tener tu botella de agua de metal y todos cumples con las normas. Pero sales a un restaurante o vas a un centro comercial o vas a la escuela y la escuela la limpiaron con el aromatizante comercial común y corriente, cocinaron el huevo no es orgánico, no pasa nada, pero lo que tú puedas controlar, tratar de controlarlo lo mejor posible. Yo me quedé en lo del pollo y las hormonas. Había muchas cosas. Yo pensé que solamente eran el pollo y las hormonas lo que hacían estos cambios. Muy interesante. Es que fíjate que yo no soy un experto en agricultura y apicultura y todo este rollo, pero me toca ver aquí en el consultorio pues a todo tipo de personas. Y el otro día platiqué con una persona que me dice, Joaquín, cuando yo era chico teníamos un rancho y nacían los pollos y estaban listos para comerse porque ya alcanzaban su tamaño y peso, etcétera. Nos los comíamos al año de edad. Hoy estamos comiendo unos pollos de 5 semanas de edad, que allá alcanzaron en 5 semanas el tamaño adecuado. ¿Tú crees que en 5 semanas van a alcanzar el tamaño unos pollos naturalmente? No, son pollos que les adicionaron en su alimento o les inyectaron o lo que sea, hormonas, y que están pues crecidos. Lo mismo con las vacas, lo mismo con algunos alimentos. Hoy hay un poco de tema. Oye, es que el pescado que comemos es pescado que criaron en granjas y que lo crecieron súper rápido. Bueno, la industrialización de los procesos alimenticios, una de las consecuencias que nos ha traído es justo que tenemos carne más barata o alimentos más baratos, pero no siempre de la mejor calidad. Entonces, bueno, unas y otras. Yo entiendo que la economía a veces no está como para desbordarnos en puros alimentos orgánicos, pero en la medida de lo posible pues tratar de preferirlos. Ya, otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, ya nos has dado de la alimentación. ¿Y el sueño también afecta? Porque hoy en día con los celulares, los televisores,
Mi hija, digamos, a cierta edad, no puedo dormir. Le digo, apaga tu celular, es que no puedo dormir. Y sigue ahí con sus ojos abiertos hasta las 12 de la noche y no puede dormir. Entonces, hay mucho, y estaba hablando justo a mi hija, la llevé para hacer una revisión de todo porque le dolía su estómago. Y ahí hablando, le dice, sí, es que me duermo en la tarde, en la noche no puedo dormir. Y me dice el doctor, me dice, igual que mi hija. Entonces, ahora los jóvenes, la noche no es para dormir o duermen poquitas horas. ¿Eso también afecta en el desarrollo, en toda esta situación? Sí, por supuesto, el sueño es el momento en el que nosotros crecemos. Entonces, por eso los niños chiquitos duermen mucho y luego, bueno, pues vamos disminuyendo nuestras horas de sueño, pero tenemos que respetar las horas de sueño. Pero sobre todo, el tema de la luminosidad y la exposición a la luz que sale de las pantallas. Esto que te voy a decir es bien interesante. ¿Dónde está el eje hipotálamo, hipófisis, ovario? Bueno, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario empieza justamente en el hipotálamo y la hipófisis. Y el hipotálamo y la hipófisis están localizados físicamente justo arriba del quiasma óptico, en donde entra la estimulación de los nervios ópticos. Y justo están relacionados también íntimamente, de manera física, con el área de las emociones, donde está el sistema límbico que controla o produce las emociones en el cerebro. Entonces, vamos a ver, en la parte de nuestro eje está localizada entre la parte de la vista, la parte de las emociones, y al lado de la vista, al lado de los nervios ópticos, pasan los nervios auditivos que van hacia atrás, y los dos, tanto los ópticos como los nervios auditivos, es en la parte occipital, en donde van a terminar su procesamiento de las imágenes y de los oídos y de los sonidos para que entren a nuestro cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario se activa a partir de una serie de impulsos que va a tener el hipotálamo sobre la hipófisis de una hormona que se llama GNRH. Y la GNRH se produce en pulsos. Si los pulsos empiezan a ser más rápidos, activa en su momento el hipotálamo y activa a la hipófisis. Y la hipófisis va a producir estas hormonas que van a ir a activar al ovario. ¿Cómo se aceleran estos impulsos de la GNRH? Tiene que ver con el tiempo que pasamos con luminosidad, pero sobre todo también con lo que vemos y con el efecto que tiene en nosotros lo que vemos. Entonces, nos faltan estudios para decir lo que te voy a decir, pero es un producto de la reflexión. Si nosotros, más bien nuestros hijos, se empiezan a exponer en edades más tempranas a situaciones de más grandes, o sea, empiezan a ver contenido en las televisiones, en las redes sociales, de cosas de más grandes, en donde empiezan a hablar de la relación de amor, del enamoramiento, de la que está guapa, del guapo, claro que se estimula eso, los ciertos puntos de la parte emocional, y eso va a estimular a la hipotálamo para que el hipotálamo a su vez estimula la hipófisis y empieza el desarrollo antes, porque el cuerpo va a decir, me tengo que adaptar físicamente a lo que estoy viviendo allá afuera. Y entonces es importante que nosotros le demos a nuestros hijos contenidos audiovisuales adecuados a su edad y que limitemos su exposición. ¿Cómo llegamos a esta conclusión tan importante que te estoy diciendo? Bueno, nos damos cuenta que el desarrollo puberal en las ciudades es más rápido que en las comunidades rurales y tiene que ver con lo que viven, experimentan y entra a través de sus ojos y de sus oídos en las niñas que están en la ciudad que en las niñas que están en los desarrollos urbanos. En las partes del campo. ¿Y por qué? Pues claro, porque el cuerpo se quiere adaptar y estar listo para responder a la necesidad. Y si yo estoy exponiendo visual, auditivamente, a un ambiente, digamos, que ya me expone a todo lo que yo le tengo que responder con un cuerpo hormonalmente más avanzado, mi cuerpo lo va a hacer. Entonces hay que cuidar y procurar que el contenido que ven nuestros hijos y la cantidad de cosas a las que se exponen sea menor, desde luego, y que puedan descansar, desde luego. Entonces, me meto un poquito en lo que no me importa. Si nosotros dejamos que nuestros hijos vean teléfonos celulares, redes sociales, después de ciertos horarios, no es que la noche sea peor que el día para los contenidos, pero es en la noche cuando ellos se sienten más
propensos o hay más facilidad para empezar a buscar contenido no adecuado para su edad. Y por contenido no adecuado para su edad podemos hablar de cosas muy inocentes, pero cada vez de cosas menos inocentes hasta llegar a contenidos para adultos o contenidos peligrosos para los niños que tienen que ver con pornografía, que tienen que ver con algunos otros. Que claro que el niño que se expone a pornografía, imaginémonos un niño de 9 años que se expone a pornografía, ¿cuál es la adaptación que su cuerpo le va a dar para eso? Pues la de desarrollarse físicamente para estar listo para lo que estoy viviendo. No sé si me explico. Entonces hay que tratar de limitar y tratar de cuidar las horas y los tiempos a los que nuestros hijos se exponen a las redes sociales y a las pantallas, porque definitivamente que tiene un impacto. Muchas gracias, Joaquín, por tu tiempo, por tus palabras, y he aprendido muchas cosas contigo. Que tengas una buena tarde. Gracias por todo y por tu tiempo y por tu experiencia y por todo lo que nos has mencionado y nos has explicado. Encantado, me disculpo si es que de pronto me extiendo un poquito en la explicación o en la verborrea que se me sale, pero bueno, espero que haya sido claro y que para todos tus escuchas sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Joaquín. Fue maravilloso, me encantó. Yo creo que después vamos a tener otra entrevista contigo. Que tengas un lindo día. Con mucho gusto y muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Joaquín. En familia, al servicio del amor y de la vida. Vida humana. Ser papás. Crecer. Ser mujer y ser varón. El amor. La familia. Tu programa En Familia, al servicio del amor y de la vida.